Momento de comenzar la semana con la información deportiva y vamos de inmediato con los principales titulares. Él es Gianni Sinner, sí señor, y Aryna Sabalenka se consagraron. Ahí la tienen, Aryna Sabalenka. Bueno, campeones del Abierto de Miami. Presidente de la FIFA, señor Gianni Infantino, bueno, asegura que la selección de Irán está, bueno, para participar en el Mundial como estaba previsto. Bueno, y el equipo de béisbol Kane County Cougars se coronaron campeones de la Liga de Campeones de las Américas. Así que con todo esto y mucho más comenzamos la información deportiva. 30 minutos y comenzamos ya. Bien, recuerda que estamos en las redes sociales, tanto en Instagram como en X, @Deportes Telesur. Mi cuenta es en X, @Enrique Telesur TV. Comenzamos de inmediato con la información deportiva para arrancar la semana con toda la actualidad y tiene que ver, bueno, con tenis. Así comenzamos. La bielorrusa Aryna Sabalenka se llevó el trofeo del Abierto de Miami tras superar este fin de semana en una gran final a la estadounidense Coco Gauff. Así que Sabalenka revalió el título de la WTA de Miami después de vencer a Gauff por 6-2, 4-6, 6-3. Tiempo de 2 horas y 9 minutos de partido. Y de esta manera se convirtió en la quinta tenista en lograr el denominado Sunshine Double. Esto tras también haberse proclamado en el Indian Wells el mismo año. Las otras tenistas que por cierto lograron esta proeza fueron Steffi Graf en los años de 1994 y 1996, Kim Clijsters en el 2005, Victoria Azarenka en el 2016 y Iga Swiatek en el 2022. Hay que resaltar que este título en Miami es el segundo consecutivo de Sabalenka en el torneo del sur de Florida. Bien, ahora pasamos a la rama masculina. Ahí lo vamos a tener en pantalla. Sí, señor. Miren el público sentadito disfrutando este gran espectáculo. Esta fue la extensa final masculina. El italiano Gianni Sinner se terminó llevando el trofeo tras vencer al checo Jiří Lešeka en un duelo que tuvo que ser incluso interrumpido, bueno, por más de una hora tras el primer set debido a la presencia de las lluvias y la fuerte aguacero que se presentaron en este recinto deportivo. A pesar de ello, Sinner pudo dominar el cotejo 6-4 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos de partido para conseguir su séptimo Master 1000 en su carrera, en su segundo Abierto de Miami, tras ser logrado en el año 2024. Con el hito, Gianni Sinner también completó el Sunshine Double luego de proclamarse en el Indian Wells, uniéndose a un selecto grupo donde aparece Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo El Chino Ríos, Andre Agassi, Roger Federer y bueno, Novak Djokovic. Bien, pasamos a otras informaciones a esta hora. Es que finalizó la segunda parada de la Copa Mundial de Natación Artística, donde la dupla colombiana Emily Minante y Gustavo Sánchez conquistaron la medalla de plata durante la última jornada. Así que tanto Sánchez como Minante compitieron en sus respectivas pruebas individuales, donde ambos consiguieron posicionarse dentro del top 10. Sin embargo, en la evaluación del ejercicio libre del dúo mixto, bueno, la dupla colombiana se presentó como una de las más sólidas ante los jurados, consiguiendo un puntaje de 251.2967, que los proclamó como subcampeones de la categoría, por detrás de los italianos Lucrezia Ruggiero y Filippo Pelatti. Esta se convierte además en la segunda medalla conseguida por la delegación colombiana, que en el segundo día de competición consiguieron la medalla de bronce. Más información, y es que en la primera parada del World Skate Marathon Tour 2026 el equipo de Colombia se hizo notar con el podio en una categoría femenina y un doblete además en la clasificación general de futuras promesas. Así que este domingo se llevó a cabo la primera etapa de esta temporada en las amplias calles de Shanghái, esto es China, con la participación de más de 1.200 patinadores entre profesionales amateurs y futuras promesas. La representación colombiana se hizo notar en la jornada con Luz Karim Garzón, llegando al tercer lugar del podio de la élite femenina. Además, Valentina Cano y Giselle Giraldo
lograron primer y segundo lugar respectivamente entre las futuras promesas del patinaje. Asimismo, en la rama masculina, Juan Pacheco Valencia pudo lograr ahí y destacarse como quinto en la clasificación de futuras estrellas, mientras que Juan Mantilla y Mateo Rico pudieron culminar en el top 10 del grupo principal. Bien, otros temas tienen que ver con la patinadora japonesa Kaori Sakamoto, que sumó su cuarto título mundial de patinaje artístico durante el Campeonato Mundial celebrado en Praga. Y en esa misma competición anunció su retiro y con tan solo 25 años de edad. La japonesa realizó una rutina impecable en el programa libre, que fue considerada perfecta y sin errores. Ejecutó con éxito sus saltos y logró una puntuación de 158.97 puntos, alcanzando una calificación final de 238.28 puntos, la mejor de su carrera. Con este resultado logró subir a lo más alto del podio y sumar su cuarto campeonato mundial. Los anteriores los había conseguido en 2022, 2023 y 2024. Con esta victoria, cerró su carrera deportiva a los 25 años. Además, se convirtió en la primera mujer de 2 décadas en lograr 4 títulos mundiales. El podio lo completaron su compatriota Mone Shiba con la medalla de plata y la belga Nina Pinzarrone, que obtuvo el bronce. Bien, otro tema y tiene que ver con el keniano Andrea Kipto, que se proclamó campeón de la media maratón de Berlín 2026. Así que este pasado domingo se llevó a cabo esta edición 45 de la media maratón. Kipto logró cruzar la meta con un crono de 59 minutos y 11 segundos. La carrera estuvo muy pareja, aunque el keniano se mantuvo en el grupo de cabeza ahí durante toda la carrera. En el tramo final pudo despegarse ligeramente para asegurar entonces la victoria, superando por escasos segundos a su compatriota Denis Kipkemoy y al alemán Amanal Petros. Esto ha sido una de las victorias más importantes en la carrera de Andrea Kipto y lo posiciona como una de las grandes promesas del atletismo keniano en pruebas de fondo. Bien, y vamos ahora a otra información y tiene que ver este domingo. Atención, porque el danés Jonas Vingegaard se proclamó campeón de la edición 105 de la Vuelta a Cataluña en una séptima etapa donde parecía que Remco Evenepoel podía llevarse la jornada, pero apareció ahí entre los corredores una figura que no estaba en los papeles de nadie. Fue el australiano Gilmore quien terminó adjudicándose la séptima etapa, pero la vuelta se la lleva el danés. Vingegaard escribió su nombre en páginas doradas del ciclismo al convertirse en el primer corredor de Dinamarca en conquistar un título en la competición catalana. La séptima y última jornada fue realizada con salida y llegada en Barcelona, con un recorrido de 95.1 kilómetros. Y a pesar de que la misma fue ganada por el australiano Brady Gilmore, Vingegaard ya había sentenciado su corona tras ganar la quinta y sexta etapa, por lo que en la última jornada logró una sólida defensa, superando con éxito los ataques de sus rivales en la parte final del emblemático ascenso de Montjuic, para coronarse campeón inédito, con una ventaja de 1 minuto y 22 segundos sobre el francés Lenny Martínez, y tercero fue el alemán Florian Lipovic. De esta manera, el danés continúa consolidando su buena temporada, luego de coronarse en la París-Niza. Bien, por cierto que Gilmore, el ganador de esta séptima etapa que ustedes veían ahí con un equipo NSN, un equipo nuevo por cierto, que tomó la licencia del equipo Israel Premier Tech, y ese equipo NSN, el dueño, nada más y nada menos es Andrés Iniesta, el mayor accionista de este grupo, que por cierto es la misma empresa o el mismo grupo que organiza los partidos de leyenda entre el Real Madrid y Barcelona. Y seguimos hablando de ciclismo porque otro gran corredor como fue el belga Jasper Philipsen se adjudicó la 88ª edición de la clásica en los campeones de Flandes. Así que el pedalista del Team Alpecin, bueno, se impuso al sprint en un desenlace masivo tras una jornada rapidita y marcada por los movimientos en las cotas y los tramos de pavé. Jasper Philipsen, ahí lo tienen, miren, de azul, cruzó la meta con tiempo de 5 horas, 8 minutos y 3 segundos tras recorrer un tramo de 240.8 kilómetros entre Milkelker y Velgengen. El belga estuvo acompañado en el podio por el danés Tobias Lund Andresen y el francés Christopher Laporte. Con esta victoria, Jasper sucede en el palmarés al danés Mads Pedersen, vencedor en los años 2024 y 2025, inscribe su nombre
junto al de otros ganadores recientes de la prueba como Laporte, Vivian Girmay, Gut Van Aert y Alexander Kristoff. Bien, y nosotros de esta manera establecemos breve pausa acá en Deportes Telesur. No se muevan, hay más a la vuelta. Bien, aquí estamos. Después de esta breve pausa vamos a seguir revisando información deportiva y compartiéndola con ustedes porque siempre son nuestros principales seguidores y tenemos que hablar, atención, de la FIFA porque ratifica la presencia de Irán en el Mundial de 2026. Esto para despejar la incertidumbre, confirmando además su participación en el Grupo G. Así que Gianni Infantino, ahí está, declaró este domingo que Irán disputará el Mundial 2026 pese a la tensión política con Estados Unidos. Por ello recordó que la selección clasificó deportivamente y representa a millones de aficionados dentro y fuera del país, alegando que no hay plan alternos en relación a ello y de esta manera enfatizó que Irán va a jugar. Así que de esta manera Infantino sienta y da por sentado su opinión sobre el tema, recordando que el torneo comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca y concluirá el 19 de julio en Nueva Jersey, con Irán jugando en las sedes programadas, por ejemplo, que estará en Los Ángeles y en Seattle. Que por cierto, el Estadio Azteca el fin de semana fue reabierto para un partido amistoso entre México y Portugal. Una verdadera belleza lo que se veía en redes sociales, cómo quedó el estadio. Bien, y por otro lado, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, en este caso apela a la FIFA tras los ataques militares que dañaron las infraestructuras nacional, solicitando evaluación urgente de los daños sufridos por el deporte. En una carta formal a la FIFA, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Tak, solicitó apoyo para, esto de evaluar los daños sufridos por la infraestructura deportiva tras los ataques que afectaron gravemente al Centro Nacional de Fútbol y al complejo Azadi. De este modo, denunció que 18 selecciones nacionales vieron cancelados sus entrenamientos y que varios estadios quedaron en condiciones críticas. En consecuencia, pidió a la FIFA enviar expertos para evaluar los daños, garantizar protección legal a los atletas y rendir homenaje internacional a los futbolistas fallecidos durante la agresión militar. Bien, y seguimos en torno al tema de lo que es el Mundial de la FIFA, porque a 74 días de que arranque la Copa del Mundo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la relevancia de México para el fútbol mundial, afirmando que además la experiencia de los mundiales en ese país es imposible de igualar. Sus declaraciones se produjeron este sábado en el marco de la reapertura del Estadio Azteca, uno de los recintos que albergará los partidos de la cita mundialista en el próximo mes de junio. Infantino recordó que México es el primer país en ser sede de 3 Copas del Mundo y que en esas ediciones se vivieron torneos memorables, donde se coronaron figuras destacadas como Pelé con Brasil en el año 1970 y Maradona con Argentina en 1986. Además de disputarse el partido del siglo entre Italia y Alemania. Con sus declaraciones, el presidente de la FIFA reiteró su confianza total en México como una de las sedes del Mundial, alegando que la experiencia es imposible de mejorar, mientras el país continúe su preparación para recibir 13 partidos, incluyendo el encuentro inaugural el 11 de junio en la Ciudad de México. Bien, y en otras informaciones le contamos que instituciones internacionales en derechos humanos alertaron en un informe sobre los graves riesgos que pueden enfrentar los aficionados del Mundial 2016 en la sede estadounidense. Esto debido al reciente ambiente de represión que rodea la organización del torneo en este país. Y es que el informe difundido este lunes advirtió los posibles riesgos para los aficionados en la sede estadounidense, señalando que
Las recientes políticas migratorias restrictivas y el ambiente de represión amenazarían las libertades básicas de los hinchas en este territorio, sumándose al mismo tiempo la preocupación de la seguridad en México. De esta manera, el texto insta a los gobiernos anfitriones a garantizar seguridad y respeto a los derechos civiles y humanos. Además de enfatizar que la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas civiles podría agravar la situación. En consecuencia, se exigen medidas urgentes para proteger a hinchas, periodistas y comunidades locales durante la fiesta del fútbol mundial. Bien, por cierto, la selección de Haití presentó sus camisetas para el regreso al Mundial de Fútbol 2016 tras 52 años de ausencia en el torneo y que con un profundo significado histórico, además, en sus diseños, miren la belleza, ¿no? La colección incluye 3 variantes, local, visitante y alternativa. La camiseta local de color azul destaca, ahí la tienen, por un gráfico en la parte inferior, bueno, que representa la batalla de las Vertières de 1803, momento clave en el que el pueblo haitiano venció a las tropas de Napoleón para alcanzar su independencia. Asimismo, la espalda luce la palma real, símbolo patrio de la nación. Las prendas integran el lema nacional, la Unión Fight the Force, que es la unión hace la fuerza, y elementos que evocan ahí la riqueza natural y el orgullo de la isla. Por otro lado, los uniformes de visitante alternativo, y alternativo en este caso mantienen los mismos distintivos de la indumentaria local, en blanco y rojo. Mucha creatividad y mucho ingenio para esta camiseta y para la selección de Haití, hermosa por demás. Bien, este domingo hubo una nueva jornada de partidos amistosos internacionales y Colombia se midió ante Francia en el estadio de Maryland, Estados Unidos, en un recinto que además que estuvo repleto, colmado de aficionados colombianos, pero el cuadro europeo y actual subcampeón del mundo fue superior y se vio evidenciado en el resultado. A los 21, ¡epa, Mbappé, todo bien! A los 29 minutos, el delantero Desiré Doué, abrió el marcador por los galos con un remate que se fue al fondo de la red tras un desvío de la defensa colombiana. Al 41, un cabezazo efectivo dentro del área del atacante Marcus Thuram ampliaba la ventaja. Doué vuelve a aparecer, esta vez al 56, luego de definir solito en el área, finalizando una gran jugada colectiva. Los suramericanos pudieron descontar ahí para maquillar el resultado a los 77 minutos tras un zurdazo cruzado dentro del área pequeña del delantero Campas. Colombia 1, Francia 3. Así finalizó este juego de preparación rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, que inicia el próximo 11 de junio. Y vaya las críticas que ha recibido el técnico Néstor Lorenzo, porque James Rodríguez no apareció, aunque fue titular. Y una selección colombiana con falta de ritmo, falta de idea, falta de llegadas al arco rival. Y desde ya empieza a preocupar a la hinchada colombiana. Bien, el secretario general de la Confederación Africana de Fútbol presentó su renuncia en medio de la polémica por la Copa Africana de Naciones. Así que la CAF enfrenta fuertes críticas debido al aplazamiento del torneo femenino y a la polémica decisión de retirar a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones 2025. Un caso que actualmente se encuentra en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. En este contexto, Verón Mosengomba, secretario general de la Confederación Africana de Fútbol desde el 2021, presentó su renuncia alegando motivos personales. A pesar de las controversias recientes, asegura dejar una organización próspera. Cabe destacar que Mosengomba, de 66 años, había sido señalado por superar la edad de jubilación obligatoria, 63 años, y por denuncia de un ambiente laboral tóxico, aunque fue exonerado internamente. Tras su salida, Samson Adamu, actual director de competiciones, asumirá el cargo de forma interina. Bien, nosotros de esta manera establecemos breve pausa. Nos vamos para compartir un video publicado además por el Club Chileno El Palestino, quienes presentaron su nueva camiseta, esto por el Día de la Tierra Palestina, escribiendo lo siguiente: presentamos nuestro nuevo símbolo, un homenaje a nuestras raíces y a un pueblo que vive en cada color. Pausa.
Disfruten, ya venimos. Hay símbolos que guardan la historia de un pueblo, una bandera que ha cruzado generaciones, fronteras y océanos, una identidad que nunca ha dejado de latir. Rojo, el sacrificio de quienes han luchado por su tierra. Negro, la memoria de un pasado que jamás se olvida. Blanco, la esperanza de un futuro en paz. Verde, la tierra, la vida y las raíces palestinas. 4 colores que cuentan una historia, 4 colores que representan resistencia, memoria y esperanza. Hoy, esos colores no solo flamean en una bandera, también se visten. En el Día de la Tierra Palestina, rendimos homenaje a nuestras raíces y a un sentimiento que vive en cada generación, porque esta no es solo una camiseta, es identidad, es historia, es orgullo. Club Deportivo Palestino. Más que un equipo, todo un pueblo. Y aquí estamos, último bloque de nuestra emisión de Deportes Telesur. Vamos a hablar de los Cougars de Estados Unidos, que se coronaron campeones de la Liga de Campeones de las Américas tras vencer en la final a los Diablos Rojos de México. Así que este domingo la novena estadounidense se impuso ante el equipo anfitrión con pizarra final de 7-3 para llevarse el título de campeones de esta tercera edición del torneo. El juego llegó igualado, incluso al sexto inning, con una carrera por ambos equipos, hasta que los bates de los Cougars reaccionaron y con un rally de 6 carreras aumentaron la ventaja. El conjunto mexicano intentó remontar en la recta final anotando 2 más, pero no superaron ya la ventaja que tenían los Cougars, dejando la pizarra 7-3. Asimismo, Josh Allen fue premiado como el jugador más valioso luego de finalizar el torneo. Bien, vamos ahora para los fanáticos de los deportes a motor, sí señor, automovilismo, y es que el prospecto de la escudería Mercedes, Kimi Antonelli, conquistó la victoria en el Gran Premio de Japón y posicionándose ahora como el nuevo líder en el Campeonato Mundial de Pilotos, y además rompió una racha que estaba desde 1953, que un piloto italiano de la Fórmula 1 no había podido conseguir o hilvanar 2 títulos o 2 carreras o 2 Gran Premios de manera consecutiva. En aquel momento fue Alberto Ascari, y este joven piloto tiene sorprendido a los propios directivos de la escudería Mercedes. El italiano sorprendió a todos en el paddock al conquistar la pole position durante la prueba de clasificación, superando a su compañero de equipo. Sin embargo, Antonelli no fue capaz de defender su posición tras la largada en el circuito de Suzuka, siendo superado por George Russell, además de las duplas de Ferrari y McLaren. Mientras que el liderato fue una disputa entre Russell y Oscar Piastri. Durante el transcurso de la Vuelta 22, Ollie Berman tuvo un fuerte accidente que provocó la salida del coche de seguridad, haciendo que otros entraran a boxes y Antonelli recuperara la primera posición. Tras la reanudación, el italiano se mantuvo fuerte en la primera posición, cruzando la línea de meta y conquistando así su segunda victoria consecutiva, mientras Piastri y Charles Leclerc completaron el podio. Ahora, el italiano de Mercedes es el nuevo líder del Campeonato Mundial de Pilotos, siendo el más joven en conseguir esta hazaña, con apenas 19 años, provocando que Mercedes tenga nuevamente una lucha entre ambos pilotos y un posible título. De esta manera, la Fórmula 1 tendrá un mes de descanso, obligando a todas las escuderías a mejorar el rendimiento de los monoplazas para evitar otra era de dominio. Bien, y seguimos con Deportes a Motor. Marco Bezzecchi sigue dominando la vigente temporada de la MotoGP al conquistar una nueva victoria en el Gran Premio de los Estados Unidos. Así que la tercera fecha de este campeonato mundial confirmó que el dominio de Ducati llegó a su fin, así parece. Y es que en el circuito de las Américas el primero en llevarse una victoria fue Jorge Martín durante la carrera sprint, quien se impuso sobre Pecco Bagnaia, y durante la carrera principal
El italiano Marco Bezzecchi amplió su ventaja en la tabla del Campeonato Mundial, batiendo un nuevo récord al ser el piloto que más carreras ha liderado en el circuito de las Américas con 20 en total. A ver, revisando historia, y abro paréntesis acá, ¿desde cuándo no veíamos o no conocíamos que un fin de semana en la Fórmula 1 un piloto italiano se llevaba la victoria y en el Gran Premio de motociclismo un piloto italiano se llevaba la victoria? ¿Qué les parece? Bueno, así que Bezzecchi cosecha su tercera victoria en 2026, además de tener un doblete, recordemos, de Aprilia en el podio junto a quien, a Jorge Martín. Qué novedad esta, ¿no? Tremendo dato para producción. Bueno, y nosotros de esta manera así cerramos nuestra emisión de Deportes Telesur. Ustedes, como siempre, gracias por la compañía, la preferencia y por estar, como siempre, ahí con la actualidad deportiva. Así arrancamos la semana en Deportes Telesur. Nos veremos pronto en otra entrega de nuestra emisión, la más esperada, Deportes Telesur.